Bien, buenos días a todos. Damos comienzo a esta rueda de prensa para la que, como viene siendo habitual, les hemos convocado a efectos de dar cuenta del Boletín Insular de Coyuntura Económica, en este caso referido al primer trimestre del presente año 2025. Como también viene siendo habitual, lo hacemos en compañía de su artífice, en este caso la Cámara de Comercio, que viene bien representada siempre en la persona de su presidente, Santiago Cesé, y de su directora general, Lola Pérez. Gracias por acompañarnos nuevamente y, por supuesto, también por parte del Cabildo Insular me acompaña el consejero de Industria, don Manuel Fernández. Pasamos ya sin más dilación a hacer la exposición de los resultados de este informe de coyuntura y para ello, en primer término, le cedo la palabra a doña Lola Pérez. Buenos días. Muchas gracias, vicepresidente, consejero. Bueno, pues a continuación y como cada trimestre vamos a presentar los resultados del boletín de coyuntura correspondientes al primer trimestre del año 2025. A ver si consigo yo pasar. ¿Adiós? Ay, sí. Ahora ya lo que tengo que hacer es ver. Bueno, más o menos. Bueno, pues arrancamos el año 2025 en la isla de Tenerife podríamos decir, con una estabilidad en los resultados empresariales y también con una cierta prudencia por parte de los empresarios, sobre todo al calor y un poco teniendo en cuenta esa incertidumbre que tenemos de inestabilidad económica mundial y que aunque ahora mismo no está afectando desde luego a la isla, sí que desde el punto de vista indirecto pudiera tener algunos impactos en nuestra economía dependiendo de cómo se resuelvan finalmente los acuerdos arancelarios entre los distintos países, ¿no? Y sobre todo a destinos tan importantes como el Reino Unido, Alemania, donde la dependencia con el comercio con Estados Unidos es bastante elevado. A pesar de estas circunstancias que, como les digo, pues se verán en el medio y en el largo plazo, en el corto plazo lo que seguimos observando es que siguen siendo más los empresarios que se muestran optimistas frente a los que se muestran pesimistas y eso pues hace que la confianza empresarial sea favorable. El resultado del primer trimestre suele estar marcado siempre por una gran estacionalidad. Para la isla de Tenerife, también para Canarias, pero especialmente Tenerife, el cuarto trimestre de cada año suele ser muy dinámico desde el punto de vista económico. Estamos en temporada alta turística, la temporada de Navidad, la restauración también tiene unos meses muy buenos y por eso el contraste en el primer trimestre suele moderarse algo de la actividad y eso hace que pues cierren algunas empresas y se vea algún retroceso en términos de empleo. Sin quitar esa estacionalidad, si nos fijamos en los datos interanuales, es decir, primer trimestre con primer trimestre del año 2024, lo que vemos es una moderación en los ritmos de crecimiento, ya se van ralentizando esos ritmos de crecimiento y por eso, bueno, apuntamos a esa estabilidad. Desde el punto de vista turístico se observa que crece, pero ya de forma más moderada, el turismo extranjero entrado en la isla comparativamente con los turistas entrados hace un año y en el caso del turismo nacional lo que se produce es un retroceso, pero también tienen que tener ustedes en cuenta que este año la Semana Santa cayó en abril y no en marzo y por lo tanto, bueno, pues eso comparativamente con el año pasado puede estar generando esa distorsión. También hay que tener en cuenta que desde el punto de vista laboral, que para nosotros creemos que es el mejor indicador y el que está propulsando de manera muy significativa también el crecimiento económico de la isla, está creciendo muchísimo la población activa, es decir, la población que en edad de trabajar está trabajando o está en búsqueda activa de un empleo. Y ha crecido de manera significativa y nuestro mercado de trabajo ha sido capaz de absorber esa población porque ha crecido tanto la ocupación como se han reducido el número de parados. Y eso ha hecho que los datos de empleo sean especialmente favorables y que nuestra tasa de paro se haya reducido hasta el 12,61% por debajo de la tasa de paro regional.
Les voy a poner algunos gráficos para que vean también las tendencias y sobre todo en los grandes grupos de indicadores económicos. Desde el punto de vista de la demanda solemos analizar el comportamiento del sector comercial y, como les digo, es una dinámica que se va a ver prácticamente en todos los sectores. El sector comercial crece en empleo, sigue creando empleo de manera importante, tanto en el trimestre como respecto a las cifras de hace un año. También baja su número de parados, pero el número de empresas inscritas a la Seguridad Social sigue retrocediendo. Está pasando a nivel nacional, a nivel regional y también lo está aconteciendo en la isla. Ahora mismo hay un 1,5% menos de comercios a finalizar marzo que los que había hace un año. Por eso es importantísimo buscar estrategias y dinámicas que permitan o que eviten el cierre de los comercios en la isla. También, desde el punto de vista de la demanda, hay otro indicador que solemos mirar, que es la matriculación de vehículos en la isla. La matriculación experimenta una caída importante en el trimestre con respecto al cuarto trimestre, cercana al 20%, pero es también estacional, normalmente suele pasar todos los años, pero si nos fijamos también respecto a las cifras de hace un año, vemos que se moderan también las ventas de vehículos con una caída del 3,2%, indicadores que ya empiezan a estabilizarse y normalizarse. Sin embargo, un indicador que nos muestra que el consumo está tirando, el crecimiento de la población, como les digo, el empleo, es el transporte marítimo de mercancías, que crece con fuerza y lo hace a una tasa de casi cercana al 12%, con lo cual datos muy positivos. Desde el punto de vista de la inversión, como les digo, hay dos indicadores que solemos mirar. Uno es el número de empresas inscritas a la Seguridad Social, aquí estarían todas agregadas, y vemos cómo hay una desaceleración. Crecen las empresas, pero ya prácticamente el crecimiento es muy pequeño, apenas el 0,1%, con muy poquitas empresas más, ¿no? Son 175, creo, es que no leo bien. Bueno, con algo más de empresas que las que teníamos el año pasado, pero fíjense la tendencia de desaceleración en ese ritmo de crecimiento de empresas inscritas a la Seguridad Social, que, como les digo, son las que tienen trabajadores a su cargo. La confianza, a pesar de que retrocede por el tema estacional que les comenté en el trimestre, con un menos 2,8%, si nos fijamos en los porcentajes de respuesta, vemos que siguen siendo muy positivos. Incluso aumentan las respuestas favorables, que pasan del 21% atendiendo a los resultados alcanzados en el primer trimestre a un 23% si tenemos en cuenta las previsiones para este segundo. Un aumento de las respuestas favorables en detrimento de la estabilidad e incluso de las respuestas desfavorables. Piensen ustedes que el 87% de las empresas de la isla, independientemente del sector de actividad y del tamaño, están afirmando que van a mantener o a mejorar su actividad en el corto plazo. Por sectores, como les digo, prácticamente casi todos tienen la misma dinámica, salvo dos de los que hemos analizado. Uno de ellos es el sector de la construcción y otro, dentro de los servicios, el sector del transporte. En el caso del sector primario se produce un crecimiento del empleo, como les digo, dinámicas de crecimiento del empleo en todos los sectores, sobre todo en términos interanuales, y caída en el número de empresas, con un retroceso del 1,7%. En la industria pasa exactamente lo mismo. Crece el empleo de manera importante, lo hace en un 1,7%, ya hay 17.697 empleos registrados en el sector y, sin embargo, retrocede el número de empresas inscritas a la Seguridad Social en este sector. La construcción, por contra, como ven, las dos líneas son ascendentes, tanto la del empleo con un crecimiento importante del 3,7%, como en el caso del número de empresas inscritas a la Seguridad Social, que lo hace un 1,7% hasta situarlas en 2.690. Dentro de los servicios, en su conjunto, vemos que el empleo también crece con fuerza, lo hace un 3,6%, o sea, sigue creciendo de manera positiva, y el número de empresas ya se va moderando muchísimo y es un 0,2%. Esto es importante porque el sector servicios es el sector que más pesa en la economía de la isla y, por lo tanto, esa estabilización de los resultados es lo que comentábamos que se ve en general en la economía.
¿Qué está sucediendo con el turismo? Pues como les comentaba, ahí tienen todos la entrada de turistas extranjeros y nacionales en el primer trimestre de cada año. El turismo extranjero crece de forma muy moderada ya. Hace un año lo crecía a 2 dígitos, ahora mismo lo está haciendo una tasa del 3,4% con respecto a las cifras de hace un año y 67.000 turistas más. El caso del turismo nacional ha retrocedido, hay 21.000 turistas menos entrados que hace un año, pero como les digo, también hay que tener en cuenta el efecto Semana Santa. Y a pesar de que entran turistas, sí me gustaría advertir que los viajeros alojados en los hoteles de la isla retroceden, tanto respecto a las cifras del cuarto trimestre como respecto a los alojados en el mismo trimestre del año 2024. Y lo hacen una tasa del 2,2%. Retroceden los turistas entrados en los hoteles y los entrados en los apartamentos. Por lo tanto, ese crecimiento turístico tiene que estar alojándose en otro tipo de establecimientos que no es el hotelero. Que es importante que lo tengamos en cuenta en estos momentos. Y luego el índice de ocupación también baja con respecto a las cifras de hace un año y se sitúa en el 80%. El conjunto de la hostelería, aquí no solamente estaríamos hablando de alojamientos, sino alojamiento y restauración, bares, cafeterías, restaurantes. Como ven, crece el empleo, igual que en el resto de los sectores, y el número de empresas retrocede. Fíjense que es el primer retroceso desde el año 2021 en el número de empresas en el sector de hostelería. De ahí esa estabilización que comentábamos de los datos. Desde el punto de vista del mercado laboral, que son los mejores resultados, vemos cómo sigue creciendo la afiliación. Es verdad que cada vez más plana, lo ha hecho a una tasa del 3,4% en el mes de marzo con respecto a las cifras de hace un año, y sigue bajando el paro, los parados registrados en la isla, pero lo hacen cada vez con mayor intensidad. Es algo también normal porque llevamos varios años con una dinámica muy potente del empleo. Los trabajadores afiliados a la Seguridad Social también crecen, es verdad que bajan en el trimestre comparado con el cuarto, pero el cuarto, como les digo, suele ser un trimestre muy bueno para la actividad y el empleo en la isla, pero hay todavía un 3% más de afiliados a la Seguridad Social. Y aquí me gustaría centrarme, para concluir, en los datos de la encuesta de población activa. La isla de Tenerife está experimentando un crecimiento muy importante desde el punto de vista demográfico. Y ese crecimiento está contribuyendo también al crecimiento de la economía, al crecimiento del empleo. Y esto es como consecuencia fundamentalmente de que hay una actividad económica que está demandando puestos de trabajo que por otro lado hay muchas dificultades para encontrarlo por parte de las empresas y está siendo uno de los principales hándicaps y limitaciones para poder desarrollar la actividad en nuestra isla. Pero no es solamente la actividad turística ni la hostelería la que está demandando más puestos de trabajo, son todos los sectores productivos. Acabamos de ver cómo la construcción se muestra muy dinámica y hace poco, en el último indicador de confianza empresarial, apuntábamos que la construcción es el sector con más dificultades de encontrar personal. Un 70% de las empresas decía que no encontraba personal. Por lo tanto, es un problema generalizado del conjunto de los sectores productivos y eso está haciendo también que Tenerife sea una isla atractiva y esté atrayendo esa población. La población activa no ha parado de crecer, fíjense el salto después del COVID, que bajó bastante, cómo ha crecido entre el año 2023 y 2024, pasó de 473.000 activos que teníamos en el primer trimestre a 493.000, casi 60.000 activos más en un solo año. Y este último año ha crecido de forma más moderada, pero sigue creciendo. Esta es población que está mayor de 16 años, que está o trabajando o buscando trabajo. Y como les decía al principio, esa población ha sido absorbida por el mercado de trabajo, que está respondiendo muy bien. Ha crecido los ocupados, nunca la isla ha tenido un nivel de ocupación tan alta. Tenemos ya 436.000 ocupados en la isla de Tenerife y también se ve en la reducción del número de parados. Ahora mismo Tenerife registra 62.970 parados, una cifra que no se veía en la isla desde el 2008.
incluso en ese año 2008 con una población activa muchísimo más baja que la que tenemos ahora, como hemos visto, que no ha parado de crecer en todos estos años. Por lo tanto, muy buenos datos del mercado de trabajo que están estimulando y alimentando ese crecimiento económico. Y por último, la tasa de paro, que como les decía, se situó en este primer trimestre en el 12%, un 1,48 puntos por debajo de la que teníamos hace un año, también por debajo de la tasa de paro regional y, bueno, efectivamente es la mejor tasa de paro desde el año 2008. Vemos que estaba en el 14% en el primer trimestre del 2008 y es una tasa elevada, pero que es muy difícil de reducir por problemas estructurales en nuestro mercado de trabajo, en nuestros desempleados, que sobre todo están muy condicionados pues, por la cualificación, el nivel de cualificación de esos desempleados y también por la edad. Son personas que han quedado desempleadas de nuestras crisis anteriores y es muy difícil incorporarlas en el mercado laboral. Pero hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para ello, para que sea población local la que se incorpora al mercado de trabajo e intentar buscar esos equilibrios en la isla, ¿no? Y bueno, también indicar que el crecimiento de la población viene como ese factor de atracción que, como digo, es para el conjunto de los sectores productivos, no exclusivamente para la hostelería, porque acabamos siempre centrando todo en la actividad turística y la actividad turística es importantísima, pero hay muchas más actividades que están desarrollándose, pues los nómadas digitales, hace un rato estábamos con el sector audiovisual, la isla está diversificándose, aunque no lo creamos, y eso también está trayendo población. Y también de las islas menores de nuestra provincia, La Gomera, La Palma y El Hierro, son islas que se están despoblando, que tienen dificultades para encontrar oportunidades de actividad en esas islas y por lo tanto Tenerife es una isla que atrae también esa población. Por eso hay que buscar equilibrio y propuestas para armonizar ese equilibrio al menos en la provincia. Pues nada más. Muchas gracias, Lola, como siempre, tan clarividente en la disección de los datos profusos pero importantes de este informe de coyuntura económica. Antes lo presentaba genéricamente como consejero de Industria, pero lo cierto es que desde el ángulo del Cabildo es un actor de referencia porque imprime también estímulo a una serie de sectores productivos que también salen bien definidos en este informe. Manuel Fernández es, por tanto, el consejero de Industria, de Comercio y también de sector primario, porque de él dependen esas consejerías con delegación especial. Así que, Manuel, tienes la palabra también para ofrecer la opinión del Cabildo al respecto. Muchas gracias, vicepresidente. Como no, también saludar a mis compañeros de mesa, presidente de la Cámara de Comercio, Santiago, directora general Lola Pérez, medios de comunicación y todos los que nos siguen a través de Internet, ¿no? Yo, como siempre, pues agradecer a la Cámara de Comercio en general, pero a Lola Pérez en particular, por esta radiografía económica y social que se ha hecho de la isla de Tenerife en este primer trimestre del año 25. Seguramente, a lo mejor las conclusiones coincidiremos muchas en ellas, pero siempre habrá alguna matización, pero porque los números, como economistas que somos, pues siempre se pueden interpretar, pero digamos lo que estamos de acuerdo es, digamos, en el resumen general de cómo va esta isla y, digamos, las mismas palabras que utilizaste en ese título las suscribes desde el Cabildo Insular de Tenerife, que es la estabilidad y la prudencia en el entorno económico en el que nos movemos. Estabilidad, ahí están los números, ¿no? Tenerife está, digamos, fuerte desde el punto de vista económico, pero también hay unos nubarrones que vienen de lejos, que es esa incertidumbre, sobre todo de esa guerra arancelaria que hay a nivel internacional y que, como no, nuestra isla también la va a sufrir, la sufre cualquier entorno de este mundo, ¿no? Con respecto a las áreas que a mí me toca dirigir desde dentro de la Consejería Insular, como ya dijo el vicepresidente, empezando por la última, que es el sector primario, yo creo que hay que felicitarnos, que hay una estabilidad al alza en lo que es el número de empleos en ese mismo sector, ¿no? Son más de 120 personas que están trabajando de más con respecto al primer trimestre del año 2024. Y ya son 10.598 personas que se dedican al sector primario en esta isla, ¿no? Por eso ese incremento de 120, teniendo en cuenta la población total que se dedica a este sector, que son esos 10.598, hay que ponerla en valor, hay que felicitarnos. Tenemos que seguir apostando, y así lo hacemos a través del consejero delegado del sector primario, con este paquete de líneas de ayuda a todas las ramas que compone el sector
primario, y también recordar que esta isla ha sufrido y sufre una emergencia hídrica, que es un factor elemental para que el desarrollo del sector primario en esta isla pues sea, digamos, boyante y sea que progrese adecuadamente al respecto, ¿no? Con respecto a lo que es el sector comercial, como muy bien dice el informe, no podemos comparar las cifras del último trimestre, que fue la Navidad, con respecto al primer trimestre, lógicamente. El último trimestre es un trimestre de alto, digamos, intensidad en el sector comercial y, lógicamente, siempre después del periodo navideño, pues las cifras varían y van, digamos, se descienden las mismas, ¿no? Pero sí se pueden comparar con respecto al primer trimestre del año 2024. Y ahí están esas cifras, como repito, ya se ha comentado la directora, del crecimiento del empleo en el sector comercial en un 2,2%. Es verdad, como ya se ha comentado, que se reduce ese número de empresas, pero eso es un dinamismo que hay no solo aquí, sino en todos lados, producto de los cambios de tendencia en el sector comercial, ¿no? El auge del comercio electrónico ha generado, no solo en Tenerife, sino en cualquier parte del mundo, ese descenso del número de empresas, pero lo que sí tenemos que agradecer y aplaudir es ese incremento en el empleo, y que ya a día de hoy son 71.482 personas en esta isla que se dedican al sector comercial. También hay que poner en valor todas las políticas que se hacen desde este Cabildo a través de la Consejería con Delegación en Comercio y Apoyo a la Empresa, de ayuda y subvenciones a lo que es al sector comercial, y también el fomento de iniciativas que pongan dinamismo al mismo, como fue recientemente el Congreso de Comercio, el Supernova, que se celebró en el sur de Tenerife, la segunda edición, de un gran éxito, y esta misma semana también el Foro de Comercio Ambulante, que es otro subsector dentro del sector comercial. Es decir, que desde el Cabildo Insular de Tenerife ponemos las herramientas que tenemos a nuestro alcance para darle ese dinamismo y ese empuje a un sector tan importante dentro de nuestra actividad económica como es el sector comercial. Y finalizo con el área que me toca a mí dirigir en primera persona, que es el área industrial. Pues desde dentro de nuestra área, pues también felicitarnos de que se ha incrementado en casi 200 personas que trabajan en el sector industrial con respecto al primer trimestre del año 2024. Estamos hablando ya de 17.697 personas que en esta isla se dedican al sector industrial, un sector que genera un empleo de alto valor añadido, un empleo que genera también efecto multiplicador en el resto de la economía. Hay que poner encima de la mesa esas cifras de que cada empleo que se genera en el sector industrial, de forma directa, indirectamente se generan 3 empleos en el resto de los sectores productivos de Tenerife, y por eso el hecho de que se incremente este empleo en este sector, tenemos que felicitarnos no solo del sector industrial, sino del resto sectores, repito, que componen el sector industrial de Tenerife. Son ya 1.304 empresas que se dedican en esta isla al sector industrial, y también, como ya ha comentado la directora, hay 2 indicadores también importantes dentro del sector que, digamos, es un ejemplo de que el mismo está en auge con respecto al trimestre del 2024, ¿no? Por un lado, el incremento en 2 dígitos en la matriculación de vehículos industriales, estamos hablando de un 12,4% más de vehículos industriales con respecto al primer trimestre del año 24, y también la demanda de energía que se está produciendo ahora mismo en Tenerife. Actualmente se ha incrementado la demanda de energía a nivel general en toda la isla un 0,7% más con respecto al primer trimestre del 24. Hay que poner en valor que en el resto de Canarias se ha retrocedido lo que es la demanda energética en un menos 0,2. Eso significa que Tenerife está tirando del carro económico y sobre todo en el área industrial, que es un sector muy demandante de energía, ¿no? Entonces son datos que, digamos, creo que podemos aplaudir dentro de este marco de estabilidad y prudencia que siempre hay que poner encima de la mesa, ¿no? Y a mí también me gustaría hacer mención al sector de la construcción, que ya comentó la directora de la Cámara de Comercio, y esas cifras que ponen encima de la mesa, que se ha incrementado el número de empleos en el mismo un 3,7% con respecto al primer trimestre del 24, casi un 4%, número redondo, y es la mayor cifra ocupada en el sector de la construcción desde el año 2009, es decir, del periodo anterior a la famosa crisis del ladrillo, ¿no? Estamos ya en esos niveles, y precisamente desde el Cabildo Insular de Tenerife hay que poner en valor también que recientemente recuperamos, vamos a decir así, la famosa Feria de la Construcción, Construye, que precisamente la última edición que se hizo fue en el 2008, previa a esa crisis del ladrillo, de la mano de la patronal de la construcción, ¿no? Una feria que fue un auténtico éxito de expositores, de visitantes, y eso es un ejemplo también claro del dinamismo que tiene este sector tan importante para la economía tinerfeña como el sector de la construcción, y cómo el Cabildo, de la mano de los sectores productivos, de una colaboración pública-privada, pues ponemos las herramientas que tenemos a nuestro alcance, en este caso el recinto ferial, para exponer en el mismo, en este caso, como estamos hablando del sector de la construcción, y de la cual tenemos que felicitarnos todos, tanto de estos datos como de la recuperación
de este evento. Yo finalizo ya. Yo creo que dentro de este, digamos, escenario de incertidumbre, yo creo que hay que poner en valor que Tenerife a día de hoy tiene casi 500.000 personas de población activa en la isla de Tenerife, son 499.000. Hemos recuperado las cifras pre-COVID. Hay que recordar que antes del COVID la población activa era en torno a 493.000 personas, es decir, hemos subido 6.000 personas más en población activa de hace 5 años, después de ese gran bajón, como comentó Lola, de 50.000 personas, producto, está claro, de esa gran pandemia que sufrimos, que tenemos 436.000 personas ocupadas en la isla de Tenerife. Eso también hay que ponerlo en valor. Eso yo creo que hace 10, 15 años pues, eso sería inimaginable, ese dinamismo económico que tendría la isla, que todos hubiéramos estado de acuerdo de que aspirábamos a este tipo de escenario. La cifra de parados, que estamos ya prácticamente en niveles previos a la famosa crisis del ladrillo, son 62.000 personas que están ahora mismo buscando lo que es un empleo, y hay que recordar que en el año 2008 eran 60.000, pero, como ya comentó la directora, con la diferencia que la población activa en el año 2008 era casi 80.000 personas menos que en el año 2025. Entonces, tener el mismo número de parados con esa población activa tan grande, pues eso también hay que ponerlo en valor de que en qué cifra estamos trabajando. Yo creo que en la población activa, aparte de lo que son personas nuevas que vienen a la isla, que como se ha comentado anteriormente, que es verdad que el mayor crecimiento demográfico de Tenerife fue en el periodo 2000-2010, que cuando crecíamos a 20.000 personas de media al año. En los últimos años esas cifras no se están alcanzando, sino son cifras muy moderadas actualmente de crecimiento en los últimos años, repito, pero claro, si uno compara los últimos 25 años como puro economista, pues digamos se saca una media, ¿no? Pero esos son los datos de esta isla, ¿no? El mayor crecimiento fue en los primeros 10 años de este siglo, y ahí están los datos que la propia Cámara de Comercio en otros informes siempre ha puesto encima de la mesa. Pero también hay otros factores dentro de lo que es el incremento de la población activa, que vuelvo a repetir, estamos en cifras pre-COVID de población activa, 7.000 personas más con respecto a hace apenas 5 años. Por un lado, que hay personas, y yo creo que en todo nuestro entorno los podemos conocer, que están ya en edad de jubilar y no se quieren jubilar y quieren seguir trabajando. Entonces, que digamos factores que anteriormente, pues, cuando uno llegaba a la edad de jubilación, salía de esa población activa, pues quieren continuar con todos sus derechos, y eso también se está pasando. Y yo creo que también hay un elemento muy importante, bajo mi punto de vista, que es también que, y bienvenido que sea, que es que la gente, pues, cada vez menos está, digamos, utilizando lo que es la economía sumergida y quiere, digamos, trabajar de forma legal y trabajar también pues con una cotización para que en los últimos años, pues cuando termine de trabajar, tenga una pensión por la cual pues, también poder vivir. Yo creo que también es un factor muy importante de tener en cuenta, de la cual también tenemos que agradecer todos que se opte también dentro de todo este cóctel, vamos a llamar así, de datos, que ponerlo en valor también. Yo finalizo ya y, como no, pues agradeciendo a la Cámara de Comercio esta radiografía social económica que hace nuestra isla. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por explicitar cómo se está fraguando el apoyo y el estímulo del Cabildo de los sectores productivos, y también en analizar los datos de la coyuntura. Análisis que se ha venido realizando ya en esta primera parte de la rueda de prensa. También valoración es lo que procede a hacer de estos datos. Valoración que, como también viene siendo habitual, viene de forma especialmente cualificada en la persona del presidente de la Cámara, y por tanto ya le cedo la palabra a don Santiago Cesé. Muy bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer concretamente al vicepresidente, a López, también al consejero y también a la directora general de la Cámara, que, como suele ser habitual, venimos presentando trimestralmente el boletín de coyuntura. Bien, yo me gustaría poner concretamente en valor este boletín, porque en definitiva es un esfuerzo que también no solamente hace el Cabildo, sino que también la Cámara de Comercio, por tener efectivamente debidamente informado de cuál es la evolución que realmente está teniendo la economía en la isla, y desde nuestro punto de vista entendemos que conocer y tener los datos es absolutamente fundamental para poder decidir, ¿no? En ese sentido, también yo quería decir que gracias a ustedes, a los periodistas que están generando, pues digamos, un interés en la sociedad con temas económicos, empresariales, sociales, y esto nos aporta efectivamente muchísimo, porque en definitiva esta herramienta que tenemos, pues lo que hacemos es ponerla, como no puede ser de otra manera, en valor.
Nosotros, como empresarios, lo que queremos también es poner una serie, pues, con estos datos que tenemos del boletín, pero a mí me gusta también ponernos en contexto, ¿no? En el sentido de que en los últimos años Canarias ha atravesado momentos muy complicados. Hemos tenido una crisis en el año 2008, hemos tenido una pandemia global que nos ha golpeado especialmente porque estamos muy vinculados al sector turístico, a todo nuestro modelo. Y además de eso, pues hemos tenido un escenario en este momento de inflación reciente, donde se nos han incrementado los costes energéticos. Por otro lado, tenemos las tensiones geopolíticas. Tenemos pendiente, y lo ha dicho el consejero antes, también esa transición que realmente tenemos energética, ecológica. Y en ese sentido, pues bueno, creo que las empresas tinerfeñas han podido estar, con todas estas dificultades, han podido estar, digamos, a la altura de las circunstancias. Y se ha generado empleo, y esto es muy importante porque hemos mantenido lo que es el pulso de la economía regional. Pero dicho esto, y me centro ahora en los datos que nos ofrece el boletín, después de la campaña, concretamente de Navidad, ya sabemos de que esto es estacional y que el primer trimestre pues empezamos a ver que hay, digamos, con respecto a trimestres anteriores, donde se produce una cierta descenso, desaceleración, pero si nos ponemos en contexto y lo que realmente hacemos es una comparación interanual y comparamos concretamente el primer trimestre del 2024 con respecto al 2025, ya estamos empezando a ver una serie de señales que dentro de lo que verdaderamente se ha dicho, de esa estabilidad que tenemos en la economía, cómo realmente ha ido Tenerife, hay que ponerlo en valor, pero justamente este boletín y los datos económicos sirven para poder estar, digamos, atentos con lo que verdaderamente ya, digamos, en ese sentido va ocurriendo. Entonces, sectores como la industria, el comercio, la hostelería o el sector primario han perdido concretamente empresas. Es verdad que hay otras ramas, como es la de construcción o de lo de transporte, que ya han tenido en el balance general un cierto dinamismo, ¿no? Hay cuestiones que a lo mejor ustedes me van a decir que son obvias, ¿no? Pero yo creo que en el contexto en el que realmente estamos no podemos perder de vista de que sin empresas no hay empleo. Y que sin empleo no hay consumo, y que si no hay consumo no hay ingresos públicos suficientes para sostener los servicios. Y ustedes podrán decir que es una obviedad, como realmente les he dicho, pero a menudo yo creo que esto lo perdemos de vista dentro del debate público. Y yo creo que desde la Cámara de Comercio pues corresponde efectivamente recordarlo, ¿no? Cuando realmente planteamos nuevas medidas al tejido productivo de lo que realmente debemos hacer, nosotros lo que planteamos es que se haga con rigor y que se haga con unos datos, con unos análisis y con una visión, sobre todo, digamos, a largo plazo. A nosotros nos parece que el estar dando, digamos, o proponiendo medidas, si no van acompañadas de este estudio riguroso, pues nos podemos efectivamente entrar en una deriva que no es lo que realmente corresponde, ¿no? Por otro lado, es evidente de que ha habido digamos, un incremento en la demanda de trabajo. Las empresas tienen mucha dificultad en encontrar personal, pero esto viene en definitiva también en buena medida por ese crecimiento que ha tenido Tenerife en particular y que ha tenido la economía. Pero ya vamos viendo donde realmente también el empleo ya va apuntando a una cierta estabilización. Y en ese sentido yo quiero hacer hincapié en lo que antes ha dicho la directora general. La entrada concretamente de visitantes extranjeros ya empieza a retroceder. Y también me gustaría tener perfectamente claro
de que ha habido una entrada, digamos, en total, donde ha crecido el número de turistas, pero los alojados en los hoteles pasan a ser concretamente de menor ocupación que lo que realmente han entrado de turistas. Me explico. Vamos a ver. Por un lado tenemos que se han disminuido el número de turistas nacionales. Por otro lado, han incrementado el turista internacional. Pero la subida que hemos tenido concretamente de turistas no se han alojado ese incremento en los apartamentos y en los hoteles. Por lo tanto, evidentemente ese incremento, con que sea poco de que el que hemos tenido, en definitiva, lo que está ocurriendo es que se están alojando en otros, digamos, establecimientos que no son los regulares, ni apartamentos ni hoteleros. Este cambio es un cambio significativo que nos debe de hacer efectivamente pensar, porque nosotros tenemos que pensar que tenemos un 35% de nuestro Producto Interior Bruto que está vinculado al turismo, el 40% del empleo está vinculado al turismo y, en definitiva, lo que yo quiero realmente dejar claro es que el punto de partida es que el turismo no puede ser en ningún caso un problema, sino que es parte concretamente de la solución. En este momento estamos teniendo también, y lo ha dicho la directora general, lo ha dicho el consejero, hay una serie de tensiones, concretamente con las guerras arancelarias. Esto tiene unos efectos indirectos en la economía, o puede tener unos efectos indirectos en la economía de Canarias y en particular también de Tenerife. Hay mercados, como concretamente es el alemán, donde su economía está sufriendo mucho y en un momento determinado nos podemos estar encontrando con que hay una disminución concretamente de turismo que puede venir a Canarias con las repercusiones que esto puede tener. Yo quiero alertar también que hemos detectado ya señales donde hay un retroceso, y no les voy a hablar del primer trimestre, sino que les voy a hablar del verano, concretamente de las reservas que tenemos para el próximo verano. En el mercado británico ya les puedo yo anticipar de que aproximadamente, por lo que realmente hemos podido contactar con diferentes operadores y también entre los diferentes hoteles que nos hablamos, evidentemente no es un dato absolutamente oficial, pero sí que vamos detectando lo que hay. Hay una bajada en reservas comparadas con las del año pasado en el mercado británico en torno a un 8%. ¿Vale? De esto, a mí me gustaría también que realmente se tenga en cuenta que este retroceso que se está produciendo en la demanda, concretamente de Canarias, no se está produciendo en mercados competitivos como puede ser Turquía, Egipto o Grecia, donde efectivamente, pues ahí lo que realmente está ocurriendo es que están incrementando. Por lo tanto, toda esta inestabilidad que tenemos normativa, los mensajes turismofóbicos, contradicciones, en definitiva, que no ayudan a que realmente podamos continuar siendo y estando entre las zonas donde lideramos el turismo en Europa. Por todo esto, lo que realmente planteamos desde la Cámara de Comercio es que hay que afrontar concretamente los problemas de forma global y sobre todo además hay una cuestión que creemos que realmente es el núcleo y que no terminamos tampoco de focalizar y es concretamente el incremento demográfico. La directora general lo ha explicado efectivamente muy bien, el incremento demográfico que ha tenido la isla de Tenerife es muy grande. Y ahí lo que realmente está también produciendo son muchísimas tensiones en lo que realmente son todas nuestras infraestructuras
infraestructuras que se están generando cuellos de botella sin ningún tipo de duda, prácticamente en todos los que realmente son sus servicios, es decir, si hablamos concretamente de depuración de agua, si hablamos de energía, si estamos cogidos con alfileres en nuestro sistema energético, no terminamos de que podamos crecer concretamente con lo que son las energías renovables. Tenemos una penetración del 19%, en la media a nivel nacional pues está por encima del 50%. En definitiva, nosotros lo que realmente planteamos y felicitamos desde aquí concretamente también al Cabildo de Tenerife, que hay que promover análisis integrales. Y en ese sentido, mi felicitación por haber creado, digamos, ese grupo de trabajo por la movilidad y que se den enfoques globales, integrales. Eso es lo que nosotros entendemos que también habría que hacer concretamente con el turismo. Y el turismo, quiero volverlo otra vez a resaltar, lo que hay es que gestionarlo convenientemente. El turismo, si se gestiona, es parte de la solución. Necesitamos al turismo para crecer, necesitamos el turismo porque es nuestro mayor ingreso en nuestras economías y sería verdaderamente una pena que desaprovecháramos concretamente esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, como siempre, por tus valiosas aportaciones. Y realmente a mí se me antoja complicado poder discrepar de todo lo que se ha dicho en esta mañana en lo que tiene que ver con el análisis y la valoración de este informe de coyuntura. De hecho, simplemente me quedo con las dos palabras sustantivas con las que se encabeza el boletín: estabilidad y prudencia. Estabilidad a la que, desde luego, quiere seguir contribuyendo este Cabildo Insular. Son diferentes las formas en las que se puede interpretar esa manera de facilitar la estabilidad. La primera, la generación de confianza. Y eso depende también de que desde los poderes públicos ofrezcamos hojas de ruta serias y claridad de ideas a la hora de interpretar las prioridades en las que debemos intervenir con las políticas públicas en el desarrollo económico y social del territorio. Y en este caso creo que el Cabildo efectivamente ha evidenciado tener hojas de rutas claras en las materias cruciales, algunas de las cuales ya ha esbozado el propio Santiago en su última intervención. Pero junto a esa hoja de ruta también son importantes los mensajes. Los mensajes que deben conducir a la generación de confianza. Y esa confianza es la que también viene de la mano de medidas efectivas como las que introdujo antes en su intervención el consejero de Industria. Es decir, fomento a la actividad económica, incentivos para contribuir a la generación de empresas tan necesario. Es absolutamente remarcable ese silogismo que planteaba Santiago antes, de que sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay consumo, sin consumo no hay recaudación y sin recaudación no se financian las políticas públicas. Eso que parece efectivamente una obviedad es algo que parece que hay que recordar constantemente a otros que intentan apostar por ir justamente en detrimento del crecimiento del tejido productivo y empresarial de la isla. Pero, dicho esto, continúo con los factores que deben propiciar estabilidad. También una legislación que aborde los problemas estructurales del mercado laboral con determinación, cuestión que seguimos echando en falta en la medida en que dependen fundamentalmente de legislación nacional, de legislación que tiene que fraguarse en las Cortes Generales. También, desde luego, de alguna normativa sectorial que sí depende del ámbito autonómico, como puede ser la que dé por fin orden y estabilidad al subsector del alojamiento turístico vacacional, porque parece difícil de comprender que, teniendo la oportunidad, con un texto claro, ampliamente debatido, de poder tener ya un marco legislativo que favorezca ese orden y la contención del crecimiento desmesurado que da lugar a disfuncionalidades en los números, como los que vimos antes, que algunas fuerzas políticas hayan paralizado o ralentizado expresamente la aprobación de este cuerpo normativo. Por tanto, también depende la estabilidad de que todos, en cada ámbito de responsabilidad pública, hagamos lo posible por facilitar soluciones fiables. Y, desde luego, los mensajes tienen que ver también con la estabilidad y la coherencia. De ahí que nosotros sigamos abogando por trabajar conjuntamente para evolucionar un destino turístico como el nuestro, que ofrece cifras importantes de llegadas, que ha mejorado notablemente también su rentabilidad
y que lo he hecho a través, fundamentalmente, del incremento de precios. Unos precios que van ligados también a la reputación que tenemos en nuestros principales mercados emisores. Y cualquier síntoma de inestabilidad, de dudas o de confrontación acaba traduciéndose en una afectación a esa reputación. Y esa reputación, efectivamente, condiciona los precios con los que luego necesitamos que nuestras empresas turísticas sean rentables para seguir generando tracción sobre otros sectores productivos y para seguir también propiciando marcos sociolaborales de estabilidad y de calidad, como se demanda en la negociación colectiva, como se demanda en otros ámbitos. Pero si no tenemos claro que debemos preservar la reputación del destino entre todos, sin renunciar a las expectativas legítimas, pero poniendo por delante que el interés superior debe ser la estabilidad, difícilmente conseguiremos los objetivos de estabilidad, crecimiento económico y bienestar social que perseguimos seguro todos desde cada ámbito de actuación. Y la prudencia, factor que parece también esencial y que en estos tiempos de incertidumbre internacional, que no voy a insistir, desde luego parece que se antojan necesarios. De ahí que la prudencia también se deba manifestar en las actuaciones de cada uno, del sector privado, del sector empresarial, de los agentes sociales y también de las administraciones públicas. Difícilmente sería útil para el interés general que propiciáramos discursos que se separaran de la estabilidad y de la prudencia, que alarmaran indebidamente o que plantearan escenarios excesivamente alegres o con poca base fáctica. En definitiva, creo que la prudencia nos lleva también a ser realistas en cuanto a la interpretación de los datos que tenemos delante, y el realismo nos lleva a pensar que tenemos una isla que ha sentado datos de crecimiento y de empleo que se acercan a lo que deseamos, a lo que llevamos tiempo buscando, pero también el realismo nos debe hacer ver que tenemos a la vuelta de la esquina que afrontar retos y también consecuencias de factores exógenos a nuestra isla que, desde luego, si no estamos preparados para abordarlos, sí que pueden influir decisivamente para perder este nivel de empleo de estabilidad que hemos alcanzado en las últimas fechas. Por tanto, termino reivindicando simplemente que la prudencia y la estabilidad deban ser los patrones de conducta de los próximos tiempos si queremos consolidar los datos que ha arrojado ya esta encuesta del primer trimestre. Gracias por su atención y ya quedamos a su completa disposición. Hola, buenos días. Quería una precisión. El dato que dieron de la bajada en reservas del turismo británico para este verano, entiendo que hablan para Tenerife o es un dato regional. Vamos a ver, el dato que yo le he dado es concretamente el de Tenerife. Tenemos que tener en cuenta de que el turismo británico, donde en proporción pues tiene más, son concretamente en las dos islas, en Tenerife y concretamente en Lanzarote, pero le estoy dando el dato concretamente de Tenerife. Ayer en el Parlamento la consejera de Turismo incidió en la crisis reputacional del destino debido a las huelgas, las manifestaciones. ¿Coinciden en ese análisis para Tenerife? No sé, ¿el destino turístico se está haciendo áspero para los turistas por todo el contexto que estamos viendo? Hombre, yo la verdad que quiere que le diga, no ayuda, ¿no? Es lo que verdaderamente está aconteciendo, como usted comprenderá, constantemente, pues carteles que estamos viendo, además carteles, todo nos llama mucho la atención, porque fíjese que estamos poniendo en el punto el turismo británico, todos los carteles que vemos son todos en inglés, poniendo de que realmente el turismo pues que se vaya a casa, ¿no? Increpando lo que realmente son los turistas en las playas, esa turismofobia. Hemos tenido hace relativamente poco también una entrevista, concretamente del consejero delegado de Jet2, que es el turoperador británico más importante y que no solamente es turoperador en sí mismo, sino la cantidad de plazas de avión que realmente está trayendo y que vienen otros operadores conjuntamente con él, ¿no? Lo que realmente planteaba era que esto no era bueno, ¿no? Y que podía haber efectivamente pues, ciertas dificultades y de hecho es lo que está pasando. No, vamos a ver, no nos engañemos. Si ahora mismo resulta de que tenemos aproximadamente lo que venimos calculando en las reservas, estoy hablando de las reservas, o sea, estos no son datos que como realmente hemos puesto en el boletín y hemos dicho, oiga, estos son los datos constatados. Nosotros aquí lo que realmente estamos diciendo es, comparando en el día de hoy
con respecto al mismo día del año pasado. ¿Cuántas reservas teníamos en el turismo británico y cuántas son las que tenemos ahora? En este momento tenemos un 8% menos de lo que tenemos. Hay países competidores, como realmente he dicho, como son Turquía, como es Egipto, Marruecos hasta inclusive también, porque claro, no nos podemos olvidar, ya Marruecos está en torno a los 16 millones, con unas inversiones muy potentes y donde ahí no hay absolutamente ningún problema de turismofobia. Todo esto no ayuda. Entonces, nosotros somos conscientes de la dificultad también que efectivamente tiene el destino, de que hay que gestionarlo si cabe muchísimo mayor, de mejor manera, poner los problemas encima de la mesa y los empresarios además estamos ahí dispuestos a decir cómo realmente podemos ayudar a hacer los sacrificios que hagan falta y que verdaderamente toquen. Ahora, eso sí, tiene que ser con una planificación, con un rigor, con unos datos, y entonces en función de eso nos van a tener siempre, como no puede ser de otra manera, además de manera absolutamente incondicional. Mire, yo cada vez que realmente me siento, bien sea con el Cabildo, bien sea con el Gobierno, lo primero que realmente planteo encima de la mesa es cómo podemos ayudar. Esa es la frase, porque es lo que verdaderamente toca. Y en ese discurso nos van a encontrar siempre. Me permito añadir una cosa más sobre lo dicho por Santiago, y es que no podemos perder de vista que, pese a esta situación que acaba de describir perfectamente el presidente de la Cámara, hay otro dato que también es importante apostar. Pese a todo esto, los índices de satisfacción de los visitantes en general, pero particularmente de los británicos, siguen siendo altos con respecto al destino, a la experiencia que supone las vacaciones en el destino. En Tenerife en concreto, en términos de sobresaliente. Pero eso no obsta a que tengamos que considerar que estos mensajes, a pesar de que no influyan decisivamente, como estamos viendo, en la sensación individual de valoración del destino, sí influyen en su comercialización y no solamente en el número de reservas, sino en un factor que apunté antes y que no es baladí, que es el precio. Particularmente en un mercado como el británico, donde siempre ha sido complejo escalar en precios y donde hemos llegado a un punto donde efectivamente la estabilidad en precios al alza en el mercado británico ha sido la tónica. Y justamente estos mensajes que llegan y se amplifican a través de los medios de comunicación británicos, que no solamente se amplifican, sino que se particularizan, en el sentido de que cualquier muestra de rechazo se interpreta como una muestra de rechazo principalmente al turista británico, y donde pivotan además las operaciones de muchos turoperadores internacionales que, como bien apuntaba Santiago, también tienen otros intereses donde pueden ganar mayores índices de rentabilidad que los que ganan en Canarias, que los que ganan en Tenerife, justamente por haber sido capaces aquí de consolidar una oferta que en términos generales es de alta calidad en prácticamente toda su cadena. Si nosotros mismos nos dedicamos a incentivar mensajes distorsionadores, al final, como se suele decir comúnmente, no hacemos otra cosa que darnos un tiro en el pie. Si lo que todos queremos, y en eso estoy seguro que puedo decir el sustantivo con absolutamente certeza y tranquilidad, si el conjunto de los actores del sector aspiramos a tener un destino más sostenible en sus tres vertientes, la social, la económica y la ambiental, no podemos tener vaivenes de esa naturaleza porque el mercado los va a sancionar. Y si lo sanciona y acabamos cediendo en precios, retrocederemos en rentabilidad, retrocederemos en estabilidad en el empleo, retrocederemos en calidad en el empleo. Y eso no es un mensaje alarmista, eso es simplemente aplicación de la experiencia económica. Así que tengamos también en eso estabilidad y sobre todo prudencia. De la Radio Canaria me gustaría preguntarle sobre todo al vicepresidente y también al presidente de la Cámara dos cuestiones. La previsión, porque durante toda la rueda de prensa se ha hablado, ha estado ahí sobre el ambiente, las manifestaciones del próximo domingo. ¿Cuál es la previsión, si creen que va a ir mucha gente o no?
sobre todo por las implicaciones que va a tener, sobre todo a partir del lunes, y si creen que el diálogo con las plataformas convocantes es imposible, o porque se ha hablado mucho de que se exige rigor para hablar, y yo interpreto que sobre todo son los discursos de los convocantes, aunque también ha habido algunas propuestas políticas un poco contrarias a lo que se venían haciendo los últimos meses. Entonces me gustaría que me aclarasen esas dos cuestiones. Si creen que van a tener más seguimiento, menor o igual, y sobre todo si creen que ese diálogo con estos agentes sociales, con las plataformas, es imposible. Bueno, comienzo respondiendo yo, si les parece. En cuanto a previsiones, las desconozco, no soy capaz de hacer un augurio al respecto, pero sí permítame que le diga que las respetamos como hemos respetado las anteriores, que escucharemos como hemos escuchado también en las anteriores, pero la escucha es activa y general, es decir, también escuchamos a quienes deciden manifestarse de otra manera, con otros cauces, representando también a otros sectores muy amplios de la población o de sus sectores económicos y sociales. Es decir, no tiene por qué ir directamente relacionado el efecto de ser más permeable un mensaje porque alguien lo defienda detrás de una pancarta o detrás de determinados símbolos. Lo importante es que tengan argumentos y razones como para ser considerables. Y yo creo que algunos de los mensajes que se han trasladado en otras convocatorias son razonables, aunque también tenga que desligarlos de lo que es el factor turístico como tal, sino más bien relacionarlos con problemas estructurales que ya ofrece nuestra isla desde el punto de vista económico y de la planificación del territorio. Ahora bien, dicho esto, también les digo que yo hasta ahora no he recibido ninguna petición de reunión con ninguno de los colectivos convocantes, lo cual no va a ser óbice para que, sí, desde la Consejería de Turismo de este Cabildo, procedamos a instar una ronda de contactos cuando pase esta manifestación. No lo hemos querido anunciar antes porque puede interpretarse como oportunista, no es nuestra voluntad interferir de ninguna manera en lo que tenga que suceder el próximo domingo, pero sí a partir de ahí porque, ya que una de las partes lanza consignas esperando respuestas de otra, pero no ha habido planteamientos concretos sobre la mesa, nosotros sí los vamos a ofrecer y vamos a intentar exponer con todo el detalle y rigor posible lo que venimos haciendo desde el destino, desde la gestión pública del destino, para evolucionarlo hasta el punto de alcanzar ese equilibrio necesario entre los intereses de los residentes, que también no solamente defendemos y propugnamos, sino que tutelamos desde las instituciones como el Cabildo, y también el interés económico de que nuestra isla siga teniendo un sector turístico productivo y competitivo. Ese es nuestro afán y vamos a intentarlo con todo nuestro interés. Sí, bueno, yo la verdad es que también estoy de acuerdo y suscribo todo lo que ha dicho el vicepresidente, pero me gustaría aportar efectivamente alguna cosa más a las preguntas que usted ha dicho. Vamos a ver, diálogo posible no conveniente. Fundamental, el verdaderamente podernos sentar, hablar. Y le digo por qué. Entre otras cosas porque, claro, en la manifestación los empresarios, en cuestiones que realmente se están pidiendo, también las compartimos. Porque, vamos a ver, no vamos a compartir que el agua no vaya depurada. Primero que no se tiene que arrojar al mar ni una gota, porque lo que tenemos que tener es una gestión para que esa agua no vaya al mar ni tan siquiera depurada. Pero ya que tenga que ir, desde luego que vaya depurada. ¿Hay alguien que efectivamente en esa reivindicación no la pueda secundar? Pero no solamente eso, el que haya más viviendas. Usted imagínese lo que realmente es para los empresarios en este momento, cuando realmente me llega un trabajador y me dice que está contento en el trabajo, que está incentivado, que va bien, pero que se tiene que ir, pues resulta de que le ha vencido el contrato de arrendamiento y que la subida que tiene en el contrato no puede pagar efectivamente el alquiler. Y con mucho esfuerzo que yo pueda verdaderamente hacer y subir un 6%, un 7%, da igual, no le da para poder verdaderamente compensar lo que es. Por lo tanto, son factores
que a los empresarios nos están minando constantemente también. O sea, las mismas, si no las mismas, muchas de las reivindicaciones que se están haciendo, nosotros también vemos que efectivamente ahora, si eso, lo que realmente hacemos es vincularlo al turismo y decir que el turismo es el problema y el causante de todo esto, como usted comprenderá, ahí es donde diferimos, porque creemos que concretamente el turismo, lo que realmente hay que gestionarlo correctamente, porque es el que produce los recursos. Si tenemos recursos, podremos tomar medidas y se podrá planificar. Pero lo que yo no veo de ninguna de las maneras es si perdemos recursos, ¿cómo vamos a tomar las medidas y cómo vamos a planificar? Y al hilo concretamente de esto que también le digo, y también quiero unirlo. Mire, hay medidas que se están realmente planteando en este momento que me cuesta efectivamente entenderlas. Y desde el punto de vista de hay recursos y son recursos que no se están invirtiendo. Pero no este año, ni el año anterior. Es que los presupuestos no se están ejecutando y están quedando recursos en las cuentas de los bancos. ¿Para qué queremos recaudar más si no estamos ejecutando los dineros que tenemos? Si estamos diciendo, como ha dicho el vicepresidente, oiga, mire, los precios son muy importantes también porque tenemos que ser competitivos. Si subimos al final, todo esto va en escalada. Todo lo que realmente hagamos pagar más al turista le va a costar más de su bolsillo. Y en un momento determinado, a lo mejor realmente dejamos de ser competitivos. Eso quiere decir, oiga, mire, ¿qué le vamos a subir 3 euros, 4? ¿Va a dejar de venir el turismo? No, mire, el turismo va a seguir viniendo. Pero, ¿cuál es el fin de todo ese asunto? ¿Me lo podrían explicar? ¿Cómo se va a gestionar todo esto? ¿Me lo podrían explicar? Claro, cuando tenemos medidas que tienen tantas preguntas y nos generan tantas incertidumbres, lo que realmente los empresarios decimos, oiga, vamos a estudiarlo mejor, vamos a mirárnoslo, pero creemos que verdaderamente aplicar cuestiones que tienen tanta trascendencia y tanto calado, sin ninguna certeza, no va bien. Esa es nuestra opinión. Sí, hola. Yo quería preguntarle si todos están de acuerdo, ¿por qué no hablan entre ustedes? Entre el sector, los empresarios, la administración. O hablan y no se escuchan, no lo entiendo. Cuando nos dicen todos ustedes, ¿qué es lo que realmente hablamos, empresarios y administración, se refiere? Y también, porque ustedes dicen que están de acuerdo con muchas reivindicaciones de las plataformas que han convocado manifestaciones. Sí. No tiene por qué esperar nadie a que le llamen, también yo puedo llamarle a usted. Por supuesto. Mire, yo en ese sentido, le voy a decir, en una ocasión he tenido la oportunidad de efectivamente plantearlo. Y le tengo que confesar que lo planteé. Y lo primero que realmente me dijeron es, oye, ¿podemos hablar? Y tengo que decirlo en un tono absolutamente cordial, como no puede ser de otra manera, pero lo primero que realmente, y se lo digo, tenemos que hablar del Hotel de las Tejistas y de Cuna del Alma. ¿Están dispuestos verdaderamente a apoyarnos para que esos dos proyectos no salgan adelante? Entonces, claro, cuando realmente me dicen eso, yo lo que realmente digo, vamos a ver, usted me puede sentar en una mesa y yo puedo hablar, dialogar y llegar a acuerdos con usted donde yo tengo competencia. Pero hay una cosa que se llama seguridad jurídica. Y cuando un tema está judicializado y que ya no tengo absolutamente nada en lo que realmente yo pueda, en ese sentido, influir, se ha terminado el diálogo. ¿Me explico lo que le quiero decir? Entonces, si me lo ponen como condición para decir, oiga, no, mire, yo podré estar más, menos de acuerdo, no voy a entrar ahí. Pero hay cuestiones donde si me las plantean y son cuestiones donde me dicen que son fundamentales para poder seguir hablando, pues mire usted, yo ahí sí es verdad que con mucho que yo quiera es imposible. Y además le digo, la seguridad jurídica es un tema que yo no voy a entrar en el fondo ni de esos proyectos, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, en absoluto. Pero hay que respetar la seguridad jurídica porque si no pasamos a ser una república bananera. Y yo creo que eso no nos lo podemos permitir. No sé si se le he contestado lo que me ha dicho. Sí, parece
Claro, es que es difícil. Lo que está diciendo es que como no puedo arreglar esto, lo demás lo dejamos como está. No, yo sí, pero lo que si me lo ponen como condición para poder hablar de los demás, ¿me entiende lo que le quiero decir? Yo le digo, mire, eso no puedo, pero yo estoy dispuesto a hablar efectivamente en todo lo demás, sin ningún género de duda. Y entonces tiene que decir usted, háblelo con quien tiene que hablarlo y nos reunimos todos. Eso es lo que... No, pero eso es lo que yo he dicho. Me explico lo que le quiero decir. O sea, que yo... Bueno, pero yo entiéndame usted de que lo que le digo es como ha sido. Yo estaría encantado, efectivamente, de poderlo hacer. Y además, lo he dicho, es conveniente el tener la reunión, tener el diálogo, y sería magnífico sentarnos en una mesa y poderlo ver. ¿Alguna cuestión más? Muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todos.